Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí para continuar este recorrido por la carta a los Hebreos para informarnos, enterarnos de estas enseñanzas tan importantes. Hoy voy a leerles aquí en el capítulo 4, versículo 14 hasta el 15 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, que dice textualmente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hoy vamos a hablar del sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, sacerdocio que permanece para siempre y que por lo mismo puede salvar perpetuamente a todos los que le invocan. El tema del sacerdocio comienza en el capítulo 2, donde se dice en el versículo 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya vimos en el capítulo 3, en el capítulo 2, que hay 5 propósitos por los cuales Dios se manifestó en carne. Los voy a recordar para mejor conocimiento. Versículo 9 del capítulo 2 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que gustase la muerte por todos. O sea, ese fue el primer propósito, para que él gustase la muerte por todos. El segundo está en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. El tercero está en el versículo 17, que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y el cuarto, para venir a ser, para expiar los pecados del pueblo. Y el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el propósito por el cual Dios se manifestó en carne, para resolver de una vez para siempre estos 5 hechos que resuelven el problema del pecado
y proveen para el creyente la seguridad, tanto en el tiempo presente como en la eternidad. Así que, por eso el capítulo 3 comienza diciendo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel en toda la casa de Dios como lo fue Moisés. Así que todo este capítulo 4 y el capítulo 5 y el capítulo 6 y el capítulo 7 hablan de este sacerdocio de Melquisedec, sin principio de días ni fin de ellos, hecho semejante al Hijo de Dios. Hay personas que han dicho que Melquisedec era un sacerdote rey en un reino que no tenían conocimiento de su pasado. Pero decir eso es desconocer lo que la palabra de Dios dice de este sacerdocio. Pues hay solamente 3 partes en la Biblia donde se habla de él. En Génesis 14, donde Melquisedec le aparece a Abraham cuando volvía a derrotar los reyes y rescatar a Lot. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien tenía las promesas. La segunda vez está en el Salmo 110, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, bajo el juramento. Y aquí en Hebreos, donde está la explicación de quién era Melquisedec. Melquisedec no era un hombre, sino una revelación del sacerdocio de Cristo, por cuanto Cristo tiene la preeminencia en todo. Y el sacerdocio levítico, que fue dado según la ley, no podía ser el primero. Por lo tanto, en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, el libro de los principios, aparece entonces Melquisedec, dándole a Abraham pan y vino, y Abraham le da los diezmos del botín, y Melquisedec bendice a Abraham. Y sin contradicción alguna, el que bendice es mayor que el bendecido. Así que Melquisedec era mucho más grande que Abraham, y Abraham era el amigo de Dios, el hombre con quien Dios trataba en la tierra en aquel tiempo. Así que por eso vamos a considerar lo que es este sacerdocio, un sacerdocio que permanece para siempre, que no fue dado conforme a la ley de la descendencia, como lo fue Aarón. Aarón fue el primer sacerdote escogido según la ley, y se le prometió que sus descendientes serían sacerdocios sucesivamente, porque la muerte no les permitía permanecer para siempre. Entonces, volviendo al capítulo 4, entonces se nos dice, versículo 14, por tanto, o sea, en razón de lo dicho anterior, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra confesión de cristianos,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Una de las cosas importantes de este libro es que tengamos en cuenta que Jesucristo, el sumo sacerdote, está sentado en un trono de gracia, donde el pecador y el santo podemos acudir continuamente para hallar gracia y misericordia para el tiempo oportuno. Jesucristo no está sentado en un trono de juicio, donde está buscándonos las faltas que tenemos o los errores que cometemos para castigarnos. No, Él está sentado en un trono de gracia, donde podemos llegar continuamente a y invocar a este gran sumo sacerdote que está constituido a favor nuestro. El capítulo 5 sigue diciendo lo que es un sacerdote. Hay que tomar en cuenta que el sacerdocio es lo contrario a lo que es el profeta. El sacerdocio es un hombre tomado de entre los hombres y constituido a favor de los hombres. El profeta es un hombre enviado de Dios a los hombres para denunciar sus pecados, para denunciar sus juicios, para denunciar todas estas cosas. Y cuando Israel estaba en aflicción, entonces los profetas traían las promesas de restauración para consolarlos y fortalecerlos. Veamos lo que es un sacerdote según la ley. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres está constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí viene la comparación. Recordemos que este libro es una explicación comparativa para mostrar la excelencia y superioridad del Hijo de Dios en contraste a lo anterior. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Todo sacerdote, para poder ejercer el sacerdote, tenía que demostrar su ascendencia hasta Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Aquí está la comparación. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, verso 7. Y como también se dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. O sea que por la obediencia de Él fue perfeccionado, no es el sentido de justicia y de santidad, puesto que Él es el santo y Él es el justo, sino perfeccionado en cuanto a ser sacerdote, es decir, porque Él, al ser tentado en todo, al pasar por todas las vicisitudes que pasa el ser humano, entonces Él vino a ser el sumo sacerdote de los que le obedecen. Todo lo que hay desde la cuna hasta la tumba lo pasó Jesucristo como nadie jamás, ningún otro lo ha pasado. Y por eso, porque Él conoce todo lo que hay desde la cuna hasta la tumba, por eso Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote que puede cubrir los pecados del pueblo y puede salvar perpetuamente, y podemos acercarnos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno, entonces, usted debe leer desde el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y llegar hasta el capítulo 5, donde se nos habla de este sacerdocio. Y el tema sigue en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, y les invito a que repasen todo esto para que usted no viva acosado por los temores o angustias, no se sienta perseguido, sino que por el contrario se sienta seguro y confiado, porque podemos llegar a ese trono de gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Y en el capítulo 1 de Romanos, verso 5, dice que de Él, de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que el conocer el sacerdocio de Cristo, es decir, Cristo es un ser multifacético. Generalmente los creyentes solo le conocen como el Salvador del pecado y de la condenación, el sanador de las enfermedades, el protector en los peligros, el proveedor en las necesidades. Pero pocos conocen la función de Jesucristo como sumo sacerdote, que es su ministerio actual. Él, como sacerdote, ofreció la ofrenda, porque Él es la ofrenda y el oferente. Él es el Cordero y Él es el sumo sacerdote. Eso lo dice el capítulo 9, versículos 14 y 15, donde dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos purifican en cuanto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno
se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Así que hay una provisión para el pecador y hay una provisión para el santo, como la hubo en el antiguo pacto, que consistía en lavamientos acerca de la carne y sacrificios de animales. Eso se hacía para purificar a los israelitas en cuanto a la carne, pero ahora la sangre de Cristo, la cual fue ofrecida por el Espíritu Eterno, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Dios los bendiga, hermanos, y los esperamos la próxima semana en otro paseo por estos capítulos de la palabra de